Listo, el tema hoy es neumonía adquirida en la comunidad. El contenido de la presentación va a ser 13 puntos. Voy a comenzar con definición, epidemiología, fisiopatología, etiología, factores de riesgo, resistencia bacteriana y la evolución de los virus, que también se podría tomar como una resistencia, manifestaciones clínicas, criterios de hospitalización, criterios de ingreso a UCI, los índices de gravedad, infección por cepas atípicas, el diagnóstico, cuáles son los criterios para clínicos por los grupos que se clasifican de acuerdo al índice, a los índices de gravedad, biomarcadores, clasificación según la etiología, grupos especiales de la neumonía adquirida en la comunidad y finalmente abordaré el tratamiento desde medidas generales, tratamiento antimicrobiano, el tratamiento por los grupos y la prevención y vacunación. Entonces, teniendo en cuenta la guía de Colombia sobre la neumonía adquirida en la comunidad, la definen como un proceso inflamatorio del tejido parenquimatoso pulmonar, donde se va a ver afectado, se va a ver afectado en la porción distal del tracto respiratorio, en los bronquiolos y el alveolo. Pero no solo eso, también se puede llegar a afectar los alrededores, esto es el intersticio alveolar y el espacio alveolar por el infiltrado inflamatorio que va a haber debido a la respuesta del hospedero ante el agente infectante. Finalmente la expresión va a ser unas manifestaciones o síntomas y signos y una alteración del intercambio gaseoso, liberación de citoquinas y mediadores inflamatorios. Hay que tener en cuenta que la neumonía adquirida en la comunidad es muy diferente a la neumonía asociada a la atención en salud, que como su nombre lo indica, son esos pacientes, sobre todo mayores de edad, que están viviendo en hogares geriátricos o cualquier otra persona que su neumonía sea porque un profesional de la salud en su tratamiento posterior a ese adquirió el patógeno infectante y desarrolló la neumonía. Hablando un poquito de epidemiología en general, en Norteamérica y en Europa, la incidencia está entre el 1 a 11 personas por 1000 habitantes por año. Eso es cerca de 4 millones de casos nuevos al año. De estas personas, entre el 20 y el 42% requiere hospitalización. Dentro de este porcentaje, de pacientes hospitalizados, aproximadamente entre el 10 y el 30% requieren ingreso a la UCI y manejo. La neumonía adquirida en la comunidad es la sexta causa de mortalidad en general y la primera causa de mortalidad por enfermedades infecciosas. La mortalidad de la neumonía adquirida en la comunidad es del 1 al 5% en pacientes de tratamiento ambulatorio, que ese es el grupo 1, del 5.7 al 25% en quienes requieren tratamiento hospitalario, que son el grupo 2, y la mortalidad asciende al 50% en los pacientes que requieren UCI, que son el grupo 3. En Colombia es el mismo comportamiento mundial, es decir, es la sexta causa de mortalidad general y la primera causa de mortalidad por infecciones. Es responsable del 4% de los egresos hospitalarios y de más de 70.000 egresos anuales en todos los grupos de edad. Más tarde hablaré de los grupos de edad y cómo influyen en la clasificación. La tasa de mortalidad atribuible es de 13 por cada 100.000 habitantes en la población en general. En Colombia hay poquitos estudios, son muy contados, son limitados, y los que hay nos mencionan que la mortalidad general es de 9.5 en pacientes que requieren hospitalización, pero esta cifra es variable, presentándose hospitalización por neumococo en un 3%. Más adelante hablaré que la neumonía adquirida en la comunidad, el patógeno causante no se llega a establecer o a esclarecer entre un 60 y en 40, perdón, y un 60% de los pacientes. Por gérmenes atípicos, entre un 11.5, mayores de 65 años, un 19% de mortalidad y neumonía grave un 33%. En la guía mencionaban que no hay un sistema de vigilancia y registro nacional constante que permita una visión estable y general de todo Colombia. Entonces solo se cuentan con algunos estudios. En cuanto a la fisiopatología,
Sabemos que el sistema respiratorio tiene unos mecanismos de defensa que se dividen en tres, que hay un componente anatómico, uno mecánico y uno inmunológico. El anatómico son las partes anatómicas, valga la redundancia, que debido a ese componente anatómico, también esos componentes anatómicos van a tener unos mecanismos, eh, valga la redundancia, mecánicos, que me van a permitir, junto con el sistema inmunológico, mantener estéril el sistema respiratorio. Recuerden los cilios, los reflejos de tos, estornudo, etcétera. Aparte del sistema inmunológico de los macrófagos alveolares y demás células que llegan a los sitios afectados. ¿Qué pasa cuando no se mantiene estéril el sistema respiratorio? ¿Por qué sucede esto? Porque se sobrepasa estas tres barreras del sistema respiratorio y es debido a que el inóculo es grande, a factores de virulencia intrínsecos del microorganismo y a deficiencias del sistema inmune. También aquí entra dentro de las deficiencias del sistema inmune algunos tratamientos con corticosteroides que hablaremos después, y cuando se sobrepasa este mecanismo de defensa y no se mantiene estéril el sistema respiratorio, se procede a desarrollar una neumonía adquirida. En la comunidad, aquí podemos ver lindo alveolo, el torrente sanguíneo, el ingreso del Streptococcus pneumoniae, que es el patógeno con mayor prevalencia o el que más se identifica con mayor frecuencia dentro de los patógenos identificados en las neumonías adquiridas en la comunidad, que es entre un 20 a un 40%. Ese microorganismo se multiplica y va a haber una respuesta del sistema inmunológico que me va a generar infiltrados, segregación de citoquinas, permeabilización vascular y tisular, y aquí podemos ver un macrófago alveolar con sus, dentro de él, fagocitando al microbio, que puede permanecer ahí o expandirse por vía hematógena, por vasos linfáticos, llegando al conducto torácico y de ahí volver a la vía hematógena. Esas son las dos vías. ¿Para qué? Para que se disemine por vía hematógena y desarrollar una bacteremia. La liberación de citoquinas de la respuesta inmunológica me va a generar los síntomas, tanto generales como sistemáticos, que va a presentar, signos y síntomas que va a presentar el paciente. Entonces, dentro de la etiología, vemos que del 20 al 60% de los casos en los que se logra identificar el microorganismo es el Streptococcus pneumoniae. Entre un 3 y un 10% es el influenza, el Haemophilus, y en tercer lugar está el Staphylococcus aureus, que más adelante hablaré de una cepa especial que entra de las atípicas, que son metilresistentes. Los bacilos entéricos gram negativos, que estos van a tener una gran importancia en los pacientes del grupo 3, es decir, los mayores de 65 años, que me van a tener una mayor prevalencia de generarme broncoaspiraciones frente al grupo de los jóvenes. Y como viven en la cavidad oral, entonces van a tener gran importancia en las neumonías por broncoaspiración. Y está en tercer lugar el Mycoplasma pneumoniae. Aquí en la tabla de la izquierda podemos ver diferentes estudios con las etiologías que se identificaron en todos los pacientes y los porcentajes, constatando que el Streptococcus pneumoniae es el de mayor prevalencia. No hay que descartar también que las neumonías también se pueden deber a virus, a parásitos, y es muy poco los hongos que se ven, las neumonías que se ven por hongos, perdón, pero igual se ven. Dentro de los factores de riesgos, aquí en esta tabla podemos ver
que la característica epidemiológica va a estar ligada a un microorganismo. Entonces, si el paciente que nos consulta es mayor de 65 años, ha usado tratamiento de beta-lactámicos en los últimos 3 meses, que esto me puede aumentar el riesgo de generarme resistencia a las bacterias. Si el paciente tiene consume alcohol, tiene múltiples enfermedades concomitantes, está inmunosuprimido, aquí era lo que les decía de los corticosteroides, aparte de los síndromes de inmunodeficiencia, que es mayor el tratamiento de 10 miligramos día. Exposición a menores en un centro de cuidado diario u hogar infantil, podemos ver que esas personas con estas características van a estar ligadas a cuál microorganismo, a Streptococcus pneumoniae resistente a penicilinas. En los bacilos gram negativos entéricos, van a ser personas que residen en un lugar de cuidado crónico u hogar geriátrico. Tienen enfermedades concomitantes cardiovascular de base, uso reciente de antibióticos, múltiples enfermedades concomitantes y aquí la disfagia y aspiración, sobre todo en pacientes geriátricos. Se van a ligar a las enterobacterias gram negativas. Pseudomonas aeruginosa, son pacientes, se van a identificar sobre todo en pacientes con alteración pulmonar de base, por ejemplo, bronquiectasias o EPOC grave, terapia con corticosteroides ya definida de más de 10 miligramos prednisona por día, terapia con antibióticos de amplio espectro por más de 7 días en el último mes y una malnutrición. La terapia de antibióticos de amplio espectro, cuando esté tocando el tratamiento, voy a hablar con respecto a eso. Cuáles son las etapas o las o los o los esquemas de tratamiento. Si el paciente nos llega con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, abuso de drogas intravenosas, recordemos que todo lo que tenga que ver relacionado con piel, casi siempre se va a relacionar con el Staphylococcus aureus, y el Staphylococcus aureus está ligado a infección previa por influencia, pudiendo estar ambos patógenos a la vez o previamente influenza y luego colonizar Staphylococcus aureus. El uso previo de antibióticos, especialmente de fluoroquinolonas, y la neumonía necrosante, que es la peor complicación que tienen los pacientes que llegan a infectarse o colonizar Staphylococcus aureus. La legionela neumófila en pacientes fumadores, pacientes jóvenes sin enfermedades concomitantes, síntomas gastrointestinales y neurológicos concomitantes, enfermedad grave con compromiso multiorgánico. Este patógeno es muy raro, pero es muy patógeno y bastante mortal. Y en anaerobios, cualquiera, podemos sospechar en pacientes con disfagia o aspiración. Aquí se presentan las enfermedades concomitantes, que es un factor de riesgo también, que nos va a hacer pensar en algunos tipos de microorganismos. Ejemplo, en el absceso pulmonar, podemos pensar en Staphylococcus aureus, que se adquiere en la comunidad y es resistente a la meticilina. En anaerobios, hongos dimórficos, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterias no tuberculosas. El paciente alcohólico, entonces podemos pensar en Streptococcus pneumoniae, anaerobios orales, Klebsiella pneumoniae, Cyanobacter especies, y con Eurobacterium tuberculosis. En pacientes con aspiración, como había mencionado antes, anaerobios de la cavidad oral y enterobacterias, y se ha identificado un anaerobio no patógeno en un estudio, que es el Veillonella parabula, en uno de 12 pacientes. Entonces, pensar que no solo son microorganismos típicos y atípicos, sino que se ven anaerobios no patógenos. El daño pulmonar estructural en el caso de bronquiectasias, en Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Burkholdera cepacia,
En el EPOC y tabaquismo, que este también es uno de los riesgos, de los factores de riesgos. Vamos a empezar en el Haemophilus influenza, el Pseudomonas aeruginosa, Legionella especie, Streptococcus pneumoniae y Mozzarella caralis, perdón. En Clamidia pneumoniae, bacilos gram negativos. En estadía en hotel o en crucero, Legionella especie. Este Legionella va a estar asociado a, sobre todo, cuando los pacientes han estado en confinamiento o en lugares cerrados. Exposición a deposiciones de murciélagos o guano, Histoplasma capsulatum, el hongo. Exposición a pájaros, Chlamydophila psittacea. Estos dos, como más adelante voy a mencionar, es uno de los puntos que debemos abordar en la historia clínica y en la anamnesis, si el paciente ha tenido contacto con algún animal o si ha viajado recientemente. En la infección por VIH con recuento de CD4 elevado, pensamos en Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycobacterium tuberculosis. Y cuando el CD4 está por debajo del 200, además de estos, vamos a pensar en Hemocystis gyrovesi, Cryptococcus especie, Histoplasma capsulatum, Aspergillosis especie, Mycobacterias no tuberculosas y Pseudomonas aeruginosa. En obstrucción endotraqueal, vamos a pensar en anaerobios, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. En periodos de actividad de la influenza, como ya mencionado, asociar con Staphylococcus aureus, sobre todo meticilino resistente, adquirido en la comunidad, Haemophilus influenza per se y Streptococcus pneumoniae. En la tos coqueluchioide o vómito posterior a la tos, vamos a pensar en Bordetella pertussis. ¿Por qué hago énfasis y leí toda la tabla? Porque dependiendo del microorganismo va a ser el tratamiento. Entonces hay que tener muy en cuenta toda esta tabla y los factores de riesgo, características fenotípicas y genotípicas del microorganismo. Entonces, dentro de la resistencia bacteriana, tenemos que el Streptococcus pneumoniae ha aumentado de una concentración inhibitoria mínima para penicilina de 0,6 gramos por mililitro a necesitarse 2 gramos por mililitro y en caso de ser resistente hasta 8 gramos por mililitro. Streptococcus pneumoniae resistentes se han visto en pacientes con VIH, neumonía adquirida en la comunidad y bacteria asociada. Un estudio mostró que la resistencia a macrólidos en Latinoamérica está entre el 2 y el 15%. Hay un aumento, como había mencionado antes, algunas de las tablas, de la concentración mínima inhibitoria en los fármacos como las fluoroquinolonas. Hay estudios que han mostrado falla en el tratamiento con betalactámicos, digamos, no tan fuertes como la ticarcilina y la cefaloxina. Staphylococcus aureus tiene relación con el virus de la influenza y está asociado con estas cepas que son resistentes a la meticilina, pero que se adquieren en la comunidad. Estos pacientes presentan una evolución muy rápida, cuadros graves y con un desenlace fatal en casos de neumonías o infecciones de piel y tejidos blandos. Se desarrolla neumonía necrosante, que es la peor complicación que tiene, y es muy importante clasificarlos fenotípicamente, esto es con pruebas microbiológicas y genotípicamente para un tratamiento adecuado. También aquí abarcar la sensibilidad, el antibiograma, perdón. Y Haemophilus influenza es sensible a las aminopenicilinas mediadas por beta-lactamasas, pero ¿cómo podemos contraindicar esto o revertir con inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulónico y a los beta-lactámicos?
El tipo de beta-lactamasas que produce el Haemophilus influenza no afecta las cefalosporinas de segunda y tercera generación, pero aquí hay que tener cuidado, no le vamos a dar o indicar u ordenar a un paciente, bueno, eso dependiendo, ¿no? Hay que mirar los grupos, pero no le vamos a dar una cefalosporina de segunda o tercera generación de primera línea. Los macrólidos y las quinolonas tienen efectos o acción sobre el Haemophilus influenza. Y hablando de los virus, como ustedes saben, constantemente están cambiando eh, y mutando, y pues eso también hace parte de la resistencia. Pero en general, como hablaré más tarde, paciente que usted sospeche de cualquier factor de riesgo y esté sospechando de neumonía adquirida en la comunidad, usted le va a dar un antiviral, que es el oseltamivir, que es el que está recomendando la guía, junto con otros antibióticos. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener tres como clasificaciones o cuadros. El que es general, que presenta fiebre, los pacientes presentan fiebre en un 80%, escalofríos, diaforesis, mialgias, cefaleas, cianosis y malestar general. Eh, Compromiso del tracto respiratorio inferior, tenemos dos que se presentan en un 80%, casi siempre sin, sin, tos no productiva, disnea, taquipnea, expectoración purulenta o hemotoica, dolor torácico con características pleuríticas y anomalías en la auscultación como frémitos, y las manifestaciones que están asociadas a complicaciones que son la falla respiratoria, derrame pleural, sepsis, infección extrapulmonar, falla orgánica multisistémica. Dentro de los criterios de hospitalización son varios, van a haber algunos como algunos no van a ser digamos que únicos, como la edad avanzada es uno de los criterios de hospitalización, pero si es único, o sea, el paciente solo tiene 65 años, es mayor de 65 años, no es criterio para hospitalizar, pero si eh, tiene 65 años nuestro paciente o es mayor y tiene alguna de las otras, ahí sí evaluamos la hospitalización. Si el paciente está inestable, si tiene riesgo de mortalidad o complicaciones asociadas, dentro de las condiciones sociodemográficas, ojo aquí, si el paciente es incapaz del autocuidado, no tiene o carece de soporte familiar, los pacientes residen en áreas de difícil acceso o en situaciones de conflicto, a pesar de que no tenga otro, este sí es criterio único para hospitalizar al paciente. La presencia de enfermedades concomitantes como EPOC, bronquiectasias, neoplasias, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática crónica, uso crónico de alcohol, desnutrición, enfermedad cerebrovascular y antecedentes de esplenotomía. Si el paciente presenta esto, hospitalizar. Hospitalización en el último año, si el paciente llega con frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, una presión diastólica menor de 60 miligramos de mercurio o una presión sistólica menor de 90 miligramos de mercurio, un pulso mayor de 125 por minuto, una temperatura de 35, menor a 35 o mayor a 40. Aquí dentro de la temperatura, los pacientes presentan fiebre, pero es muy rara y si se presenta, el paciente tiene fiebre, es de un rango menor, o sea, es una febrícula. Estado de conciencia alterado y evidencia de infección extrapulmonar. Si le tomamos unos paraclínicos y el paciente presenta leucocitos menores a 4.000 o más de 30.000 células por milímetro cúbico, neutrófilos de menos de 1.000 células por milímetro cúbico, una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una presión de dióxido de carbono
mayor a 50 milímetros de mercurio a nivel del mar. Creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro o un BUN mayor a 20 miligramos por decilitro. Un hematocrito menor al 30% o hemoglobina menor a 9 miligramos por decilitro. Evidencia de sepsis o disfunción orgánica, acidosis metabólica menor a 7.35 el pH o un CIT. En los hallazgos radiológicos, si le tomamos una placa de tórax, una radiografía, y vemos compromiso multilobular, presencia de neumatoceles y derrame pleural o derrame pleural, entonces de uno hospitalizar. Y las escalas o índices de gravedad de CUR 65 o el PSI. Más tarde hablaré de la escala PSI, que tiene algunas limitaciones y pues se usa en combinación con esta o simplemente esta que es la más actualizada o la más moderna, que le agregaron un índice que es el de la edad mayor, el paciente mayores de 65 y por eso es que se llama CUR, aparte de las iniciales de cada letra que hablaré después. Entonces, dentro de los criterios para hospitalización según la PSI, tenemos la estratificación en los grupos 4 y 5 y en los pacientes de bajo riesgo con condiciones médicas, psicosociales que contraindiquen el tratamiento ambulatorio. ¿Quiénes van a ser esos pacientes? Incapacidad de autocuidado, alteración cognitiva mental, incapacidad de mantener la ingestión oral, historia de uso de psicofármacos y mal soporte familiar y social. Aquí podemos ver el índice que maneja el PSI, maneja unos subclasificaciones que son las demográficas, comorbilidades, examen físico y signos vitales, laboratorios o paraclínicos e imágenes. Aquí pueden ver las puntuaciones que maneja cada ítem y esto me va a clasificar en unos grupos de riesgo. Por ejemplo, la clase 1 va a tener una mortalidad del 0.1 y ¿cómo se maneja? Se maneja ambulatoriamente, el grupo es ambulatoriamente. Vemos que la mortalidad aumenta conforme aumenta el grupo de riesgo y ya en el tercer grupo podemos ver que tenemos que evaluar si lo tratamos ambulatoriamente o si lo hospitalizamos por un breve tiempo. Siendo el grupo 4 y 5 los que van a requerir hospitalización, ya sea en salas generales o en UCI. Dentro de los criterios de ingreso al paciente a UCI vamos a tener dos criterios, los criterios mayores, que son 2, y los criterios menores, que son 9. Dentro de los criterios mayor, podemos necesitar solo uno para ingresarlo a UCI, o mínimo 3 menores para ingresar al paciente a UCI, mínimo 3 o los 9 inclusive. Entonces, dentro de los criterios mayores están necesidad de respiración mecánica asistida y está el soporte vasopresor. Dentro de los criterios menores está la frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, una PaFio 2 de menor a 250, infiltrados multilobulares, confusión, el BUN mayor a 20 miligramos por decilitro, una leucopenia definida como menor a 4.000 células por milímetro cuadrado, una trombocitopenia menor a 100.000 células por milímetro cuadrado, una hipotermia definida como menor a 36 grados centígrados o una hipotensión que requiere alto aporte de líquidos. Esta es la escala, perdón, aquí en la parte de abajo a la izquierda podemos ver qué significa cada palabra de la escala CURP 65, entonces la C se refiere a confusión. Si el paciente refiere a confusión, ¿cómo vamos a evaluar la confusión o el estado mental? Con esta tablita que está aquí a la derecha, que es el test mental abreviado, y requiere unos ítems, y si el paciente responde correcto o incorrectamente, se le dará un valor. Si el test mental abreviado da igual a 8 o menor, entonces el paciente presenta confusión. La U pertenece a la urea,
En ella vamos a rastrear la urea en aquellos pacientes que tengan más de 7 milimol por litro o un boom que equivale a 2 veces a 2.14. La R se refiere a la frecuencia respiratoria, que es mayor o igual a 30 por minuto, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Y el 65 se refiere a aquellos pacientes que tienen 65 o más años. Entonces, teniendo esta tabla de confusión y cada uno de estos parámetros, se van a definir unas puntuaciones y unos grupos. Entonces, si la puntuación del paciente me dio entre 1 o 0, entonces pertenece al grupo 1, que es de bajo riesgo y el tratamiento es ambulatorio. El grupo, si dio una puntuación de 2, entonces pertenece al grupo 2 y el tratamiento es ambulatorio, o de curso corto hospitalizado en sala general. Si la puntuación es 3, 4 o 5, pertenece al grupo 3, refiere a una neumonía grave, hay que hospitalizar y hay que considerar si requiere manejo en UCI o no. Aquí puedo hacer, devolviéndome acá, que la escala PSI tiene las limitaciones que había mencionado antes. ¿Cuáles son? Que la edad, el ítem edad tiene una gran influencia y también las enfermedades concomitantes. ¿Esto que me va a hacer? Me va a subestimar o sobreestimar a pacientes que tengan neumonía o no adquirían la comunidad. Entonces no es tan recomendable utilizar esta escala o índice de riesgo, de gravedad, perdón. Esta es el índice de gravedad de FINE. Entonces aquí en la parte izquierda podemos ver cómo se va a abordar al paciente a través de unas preguntas y dependiendo de lo que responda. Entonces si el paciente es mayor de 50 años, entonces digamos que sí, entonces vamos a, o si no, entonces le preguntamos lo siguiente: si tiene alguna enfermedad neoplásica, hepática, cardíaca, cerebrovascular crónica, sí o no, y si tiene alguna alteración mental, si vemos que tiene una alteración mental, si tiene una frecuencia respiratoria por encima de 30 por minuto, presión sistólica menor, alguna alteración en las presiones arteriales, en la temperatura y en el pulso. Entonces, si no tiene nada de esto, dependiendo cómo vaya las flechas, entonces vamos a asignar al paciente. Si no tiene ninguna factor de riesgo, vamos a asignarlo en riesgo 1 o bajo. Y si cumple con algunas o todas estas, entonces vamos a evaluar. Si cumple con todas, posiblemente sea un grupo 4 o 5 y intermediarios de 2 a 3, que estos requieren hospitalización corta o duradera o ingreso a UCI. Entonces, esta es la escala como tal. Los ítems que maneja también son factores demográficos, enfermedades concomitantes o coexistentes, hallazgos en el examen físico, hallazgos del laboratorio y rayos X. Estas son las puntuaciones respectivas de cada ítem. Y abajo podemos ver un cuadro donde, de acuerdo al puntaje, vamos a clasificar como bajo un puntaje menor a 70, en 1 y 2, en los grupos 1 y 2, riesgo bajo casi a moderado, una puntuación de 71 a 90, un riesgo moderado en el grupo 4 que va a tener una puntuación de 91 a 130 y un grupo de riesgo alto que va a ser el 5, que va a ser aquellos que tengan una puntuación mayor a 130. Entonces, ¿cómo se obtiene el puntaje total? Se obtiene el puntaje obtenido más la edad. Dentro de las neumonías adquiridas en la comunidad hay unos grupos especiales y esos grupos especiales son debido a o porque son infectados por cepas atípicas o porque son grupos etarios específicos
como por ejemplo los que son mayores de 65 años, o digamos casos particulares como las mujeres embarazadas. Entonces, por infecciones por cepas atípicas las podemos clasificar en aquellas que son zoonóticas y no zoonóticas. Entonces, en las zoonóticas pertenecen los microorganismos de Clamidia psittaci, Francisella tularensis y Coxiella burnetii. Dentro de las no zoonóticas tenemos a la Clamidia pneumoniae, a Mycobacterium pneumoniae y a la Legionella species. Estas infecciones atípicas no incluyen a las infecciones virales como los hantavirus, influenza aviar, entre otros. Que esta es otro grupo de patógenos que me pueden hacer desarrollar la neumonía aquí en la comunidad. Es importante, como había mencionado antes, si interrogar al paciente si estuvo en contacto con algún tipo de animal como aves, gatos, ovejas, conejos. También dentro de las infecciones atípicas por Legionella pneumófila, estas representan un 16% de las infecciones por microorganismos atípicos. ¿Y cuál va a ser los sistemas dianas o la sintomatología en el paciente? Va a ser cefalea, confusión, encefalopatía, bradicardia relativa, diarrea, dolor abdominal, elevación de las enzimas hepáticas y musculares, hematuria microscópica, falla renal, hiponatremia e hipofosfatemia. En las infecciones por Mycobacterium pneumoniae estas representan un 20% de las atípicas, pero a diferencia de las que están acá, es raro el compromiso de los pacientes, de que estos pacientes presenten un compromiso renal, hepático, muscular y el sistema nervioso. ¿Qué sí van a presentar? Una meningitis bulosa, otitis o faringitis si es del tracto superior. La transmisión se considera que es de humano a humano. La exposición previa del Mycobacterium pneumoniae está asociado como factor protector. Y el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo es el hacinamiento o vivir en lugares estrechos o muy aglomerados. Las infecciones por Clamidia pneumoniae, el cuadro es similar al con el Mycobacterium pneumoniae, a excepción de las lesiones cutáneas. Entonces el paciente no va a tener lesiones cutáneas aquí en la Clamidia pneumoniae. Representan un 5 al 10% de las infecciones por microorganismos atípicas, la transmisión es de humano a humano y también está asociada a un riesgo de hacinamiento. También, como había mencionado antes, los pacientes pueden tener varios patógenos a la vez. En un estudio se vio, por ejemplo, que el Streptococcus pneumoniae y se vieron pacientes con Streptococcus pneumoniae y Clamidia pneumoniae a la vez, también de Legionella pneumófila con Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumófila con Mycobacterium pneumoniae y Streptococcus pneumoniae con Legionella pneumófila. Entonces, estos son muy raros, pero están presentes, hay que pensarlos, son de difícil manejo. Pasando al tema del diagnóstico, entonces dentro de la historia clínica vamos a evaluar los factores de riesgo, enfermedad concomitante, si ha tenido contacto con algún animal, viaje reciente y si ha tenido contacto con pacientes con infección respiratoria. Aquí también vale la pena preguntarle al paciente si el manejo farmacológico que tiene o ha tenido antes, si está tomando algo o no. Y nos vamos a basar en los síntomas, aparte, o sea, los síntomas y signos son uno de los ítems o criterios que vamos a tomar para diagnosticar la neumonía adquirida en la comunidad, y el paciente va a tener tos persistente no productiva, presentó una infección de vías respiratorias altas anteriormente, malestar general, mialgias, artralgias, fiebre, como había mencionado antes, como febrícula,
y es muy rara la fiebre. Faringitis, disfonía y cefalea, hay que pensar en Mycobacterium pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Diarrea y confusión mental, entonces pensamos en Legionella especie. Meningitis bullosa es un signo raro, cerca del 5% de los pacientes los presentan y sugiere la infección por Mycobacterium pneumoniae. Erupción cutánea maculopapular o vesicular puede acompañarse de Mycobacterium pneumoniae y sospechar de lesiones cutáneas Staphylococcus aureus. Sonidos crepitantes o soplo tubárico pueden ser leves o estar ausentes. Ojo con estos signos de tenerlos en cuenta. Entonces, si el paciente no los presenta, entonces no tiene neumonía adquirida en la comunidad. En la parte de imagenología, la radiografía de tórax, puede verse un infiltrado intersticial o condensación olovar y frecuentemente presenta una importante disociación clínico-radiológica. ¿Esto qué significa? Que hay anomalías radiológicas que no es, que sí, o sea, puede que esté esta condensación acá, pero si el paciente no tiene un cuadro clínico, es decir, síntomas y signos, esto hace que se eh, descarte la neumonía adquirida en la comunidad. En esta imagen de la derecha podemos ver acá una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo del pulmón, eh, que ya tiene una neumonía ya de base ahí, proceso. Y podemos ver que pues, ha abarcado bastante, ¿no? Dentro de los paraclínicos, entonces, como había mencionado antes, hay 3 grupos. Entonces, en general, ¿qué vamos a revisar? Si el paciente maneja o tiene una leucocitosis, si tiene una hemoglobina, disminuida. Si está disminuida, podemos sospechar de Mycobacterium pneumoniae. Alteración de la función hepática, podemos sospechar de quién, de Mycobacterium pneumoniae o Legionella pneumófila. En hiponatremia y posfosfatemia podemos sospechar de Legionella pneumófila y vamos a mirar si el nitrógeno ureico o la saturación de oxígeno está disminuida. Estos dos normalmente están relacionados con un peor pronóstico y la necesidad de hospitalización. Entonces, como había mencionado antes, los paraclínicos que se piden son por grupos. El grupo 1 recuerden que es el de bajo riesgo y es el de manejo ambulatorio. Normalmente no requieren más de una radiografía de tórax. No pidan más paraclínicos si ya han clasificado al paciente dentro del grupo 1. Sería desperdiciar recursos y dinero y tiempo. En el grupo 2, aquí a la derecha, vamos a pedir 3. Antígeno urinario, vamos a pedir una radiografía y vamos a evaluar si tiene derrame pleural significativo, entendiéndose como en una proyección de cúbito lateral mayor a 1 centímetro con rayo horizontal y en proyección lateral de pie mayor a 5 centímetros por ecografía de tórax. También pedimos un citoquímico de líquidos con pruebas bioquímicas de recuento celular diferencial, proteínas, LDH, albúmina, pH y microbiológicas, extinción de gran y cultivo. Esto cuando recolectamos ya sea fluidos o líquidos o expectoración del paciente o en los lavados o digamos biopsias que no vi por ahí en las guías. Dentro del grupo 3, que es el más complicado, que normalmente requiere UCI, casi siempre requiere UCI, que vamos a mandar lo mismo al grupo 2, pero también vamos a evaluar la disfunción orgánica, esto entendido como medir los gases arteriales, el boom creatinina, bilirrubina total directa, lactato, gases venosos centrales, la HLG, los tiempos de TP y TPT. También vamos a pedir una fibrobroncoscopia. Vamos a pedir pruebas para gérmenes atípicos, paciente que sea clasificado como grupo 3, tiene mayor riesgo de ser causa por un germen atípico o tener una coinfección, puede estar dos gérmenes ahí dentro de esos, los atípicos
que podría ser Clamidia pneumófila, Mycobacterium pneumoniae, Legionella especie. Vamos a pedir un antígeno urinario para Legionella especie y Streptococcus pneumoniae. Normalmente el antígeno urinario es sobre todo las cápsulas, los antígenos capsulares de estos microorganismos, que en el caso del Streptococcus pneumoniae son varios, pero sobre todo en las pruebas se detectan, no, eso es en vacunas que tiene contra 23, perdón. Las vacunas nos protege contra 23 serotipos de Streptococcus pneumoniae. Y en casos de sospecha de Burnetti, virus respiratorios, virus sincitial, sobre todo, virus de la influenza, adenovirus, virus de la parainfluencia. Dentro de los biomarcadores, estos son muy importantes. Se toman sobre todo tres, que cuáles son la proteína C reactiva, la procalcitonina, que estos dos son los que juntos, debido a que manejan diferentes sensibilidades y especificidades, al juntarlos me aumentan la especificidad y la sensibilidad del diagnóstico de neumonía. Estos dos son los que se manejan al inicio para diagnosticar como de forma precoz la neumonía e iniciar el tratamiento con antibióticos. El otro es el péptido natriurético auricular, el otro que se mide, no es tan sensible ni tan específico. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los signos y síntomas de infección respiratoria? Que va a ser tos, expectoración, purulenta, disnea, dolor pleurítico y signo de consolidación. Dentro del examen físico, los crépitos inspiratorios, rémito vocal aumentado, petoliroquia, respiración bronquial y matidez. Dentro de los síntomas y signos sistémicos, fiebre mayor a 38 grados, escalofríos, diaforesis nocturna, mialgias, confusión mental, leucocitosis mayor a 12.000. En los hallazgos radiológicos, infiltrados alveolares o intersticiales cementarios, infiltrados multilobulares previamente la aspiración. Aquí en los infiltrados alveolares, normalmente el doctor Vecinos mencionaba en la rotación que no se logran ver y el nombre que se debe dar son oposidades. No existe otra patología que explique la enfermedad y si se sospecha una neumonía por aspiración, que son en aquellos pacientes que presentan alteración del estado mental, deglución, reflejo nauseoso u obstrucción intestinal. Entonces, tenemos un diagnóstico probable o definitivo. Dentro del probable, vamos a manejar los marcadores procalcitonina, proteína C reactiva y el receptor de activación soluble expresado en células mieloides. Entonces, el paciente se diagnostica con etiología probable cuando el agente de patógeno se identifica en las secreciones respiratorias por tinción o por cultivo. Y el diagnóstico va a ser definitivo cuando se identifica la etiología con base en pruebas de biología molecular y pruebas antígenas y hay un intervalo de 2 semanas en el cual se demuestra un incremento de 4 veces el título de anticuerpos en estos pacientes. ¿Cuál es el otro ítem o criterio para diagnosticar como definitivo? El paciente se recupera del agente probable de muestras no contaminadas o de secreciones respiratorias y es un patógeno que no coloniza la vía aérea. El paciente presenta resolución con el tratamiento que se le dio. Entonces, decimos que tuvo neumonía adquirida en la comunidad por tal agente infeccioso. Dentro de los grupos especiales de la neumonía adquirida en la comunidad tenemos el grupo etario mayor a 65 años, los microorganismos atípicos de los que ya hablé con anterioridad y las mujeres embarazadas. El manejo de las mujeres embarazadas es igual, es decir, o sea, el enfoque clínico y el manejo es igual, se le aplica los índices o escalas de gravedad y ya el diagnóstico va a ser igual el mismo, los mismos estudios para clínicos, radiografías. Obviamente la radiografía se toma protegiendo la barriga, colocándole
un chaleco y nos hablaba un poquito de la epidemiología en las embarazadas, que la incidencia oscila entre un 0,5 a 1,5 por 1000 partos, dependiendo de la población estudiada. Llegan a necesitar respiración mecánica. Ojo con las embarazadas, ustedes recuerden que el embarazo es digamos, por decirlo a grosso modo, una depresión del sistema inmunológico y cambios en la anatomía de la mujer que me la hace más propensa a cualquier tipo de infección. Entonces, las mujeres embarazadas normalmente no toleran bien una infección respiratoria y requieren eh, respiración mecánica en un 10 a 20% de los casos, y logran un 16% de estas embarazadas bacteremia, un 8% se complican y desarrollan empiema. El neumotórax, la fibrilación auricular y el taponamiento pericárdico son responsables del 4% adicional de las complicaciones, junto con empiema y bacteremia. Y la falla respiratoria debido a la neumonía en las mujeres embarazadas es la tercera causa de intubación durante el embarazo. Entonces, ya abordando el tratamiento, dentro de las medidas generales vamos a darle una suplencia adecuada de oxígeno hasta lograr una saturación mayor a 90%. En los pacientes con riesgo de hipercapnia se debe hacer mediciones de gases arteriales, hacer una hidratación y balance electrolítico adecuado, profilaxis para trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, terapia respiratoria, manejo de enfermedades concomitantes, monitorización hemodinámica y respiratoria no invasiva. Y aquellos pacientes que ingresan a UCI, entonces el manejo protocolizado, hasta que el paciente se estabilice y se logren estas, digamos, dianas o ideales, que es una presión venosa de 8 a 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, una diuresis definida de 0,5 mililitros por kilogramo por hora, una saturación de oxígeno mayor a 70 o mayor a 65. Dentro del tratamiento antimicrobiano, si recordamos, manejamos los biomarcadores para definir las características fenotípicas y genotípicas del microorganismo, junto con estudios microbiológicos y de alta tecnología. ¿Para qué? Para el tratamiento adecuado. Entonces se da un manejo inicial durante las 4 a 6 horas que el paciente llegó. El paciente con choque o sepsis grave debe iniciarse durante la primera hora el tratamiento. El tratamiento de elección va a estar clasificado, como hablaré más adelante, dependiendo de los grupos. La duración de la terapia es individualizada, está entre 5 y 7 días. La presencia de enfermedades concomitantes, bacteriemia o gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad debe ser considerada para prolongar la terapia y la hospitalización si el paciente está en los grupos 2 y 3. El inicio de la terapia es empírico y basado en la clasificación y estratificación, como ya mencionado antes. Se debe modificar si ya se conoce los resultados del antibiograma, las pruebas moleculares y microbiológicas del patógeno o del microorganismo. Entonces aquí tenemos en esta tablita nos muestra el tratamiento para los pacientes clasificados en el grupo 1 de baja riesgo, de acuerdo con la escala CURB 65, manejemos esta. Esta le quitan la U porque no se considera tan útil el análisis de la urea para el diagnóstico y clasificación de los pacientes.
Entonces, si el paciente es sano y no tiene factores de riesgo, el tratamiento va a ser ambulatorio. La primera línea va a ser amoxicilina, 1 gramo vía oral cada 8 horas, o claritromicina, 500 gramos por vía oral cada 12 horas, o acitromicina, 500 gramos vía oral diarios. Las alternativas, ya sea porque el paciente es alérgico o no tolera alguno de los medicamentos mencionados, entonces podemos dar doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas. En caso de alergia a las penicilinas e intolerancia a los macrólidos o tetraciclinas, vamos a manejar las quinolonas, por ejemplo la moxifloxacina 400 gramos al día por vía oral, o la levofloxacina 750 gramos día por vía oral. La duración del tratamiento en estos pacientes sin factores de riesgo y manejo ambulatorio es de 5 a 7 días. Y cuando se utiliza citromicina, el tratamiento debe ser de 3 a 5 días. Entonces, dentro del grupo 1, los pacientes que sí presentan factores de riesgo o enfermedades concomitantes, igual el tratamiento va a ser ambulatorio. Estas personas deben reconsultar 48 horas después para ver cómo están evolucionando con el tratamiento, o ahí tienen que decirle a los pacientes que regresen 2 días después de iniciar el tratamiento. La primera línea es amoxicilina con ácido clavulónico, 1 gramo por vía oral cada 12 horas, asociado a claritromicina 500 gramos por vía oral, es decir, comenzamos con esto y luego 12 horas después le iniciamos claritromicina, o le decimos al paciente que toma eso. Y cada 12 horas, o acitromicina 500 gramos vía oral diarios. Las alternativas, ya sea, como había mencionado antes, no responde al tratamiento o presenta alergias. En el caso de las penicilinas, vamos a manejar moxifloxacina y levofloxacina. Y la otra alternativa es cefuroxima, 500 miligramos, vía oral cada 12 horas, asociado a claritromicina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. El tratamiento para el grupo de riesgo 2, los que son de leve a moderado, si el paciente está clasificado sin factores de riesgo y sin enfermedades concomitantes, vamos a hospitalizarlo en sala general debido a que pertenece al grupo 2. Recuerden, grupo 2, hospitalización. En sala general, posiblemente a evaluar UCI si presenta factores de riesgo o infección por gérmenes atípicos, o si ese germen o microorganismo tiene alguna resistencia. Entonces, dentro de la primera línea vamos a tener beta-lactámicos más un macrólido, por ejemplo, penicilina cristalina, 2 millones de unidades intravenosa cada 4 horas, más claritromicina, 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. A estos pacientes que se les maneja vía intravenosa hay que estarlos monitoreando, y si es posible hacer una reducción de la dosis y pasarlo a vía oral. Si es posible, ¿no? Es lo ideal. En las alternativas tenemos ampicilina 2 gramos intravenosos cada 4 horas más claritromicina, y 500 gramos intravenosos cada 12 horas. Dentro de los pacientes alérgicos a penicilina, entonces podemos dar una quinolona intravenosa como la moxifloxacina o la levofloxacina. Los pacientes que tienen factores de riesgo para bacilos gram negativos, igual hospitalizamos pero en sala general. La primera línea que le vamos a dar es ampicilina más surbatam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. Las alternativas son cefuroxima, 750 gramos intravenosos cada 8 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. En alergia a penicilina ya sabe qué tratamiento debemos dar, moxifloxacina o levofloxacina. En los pacientes que tienen factores de riesgo para neumococo resistente a penicilina, ¿qué vamos a hacer? Hospitalizar en sala general, y lo vamos a manejar con ceftriaxona 2 gramos diarios intravenosos más claritromicina 500 gramos intravenosos cada 12 horas. Pacientes alérgicos a penicilina, ya sabemos que es moxifloxacina 400 gramos diarios o levofloxacina 500 miligramos diarios intravenosos.
¿Se acuerdan que había mencionado que había un ítem dentro de la clasificación o los factores de riesgo de que por sí solo era un criterio de hospitalización? Aquí está. Hospitalización por razones socioeconómicas o sociodemográficas. Vamos a hospitalizar el paciente en sala general y el tratamiento es igual al del grupo 1, es decir, esta tablita de acá. El tercer grupo es el que vamos a hospitalizar en cuidados intensivos debido a que presenta un alto riesgo, presenta neumonía adquirida, digamos, complicada o severa, y en aquellos pacientes sin factor de riesgo para pseudomonas aeruginosa, ¿cómo lo vamos a manejar? La primera línea va a ser ampicilina sulbactam, 500 gramos intravenosos cada 6 horas, más claritromicina, 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. Aquí en estos pacientes, recuerdan que había mencionado el oseltamivir. Aquí es donde en este grupo de riesgo, el 3, vamos a recetar el oseltamivir más vancomicina o linezolid. En aquellos pacientes con factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, van para UCI, lo vamos a manejar con piperacilina tazobactam, 4.5 gramos intravenos cada 6 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenosos cada 12 horas, más oseltamivir. Aquí también vamos a recetar oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas. La alternativa en este grupo va a ser la cefepima, 2 gramos intravenoso cada 8 horas, más lo demás que es claritromicina intravenosa de 500 miligramos cada 12 horas, más oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas. En los pacientes con riesgo para el SARS-AC, los estafilococos aureus resistentes a meticilina adquiridos en la comunidad, igual ingresamos a UCI y la primera línea va a ser ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenoso cada 6 horas, más claritromicina, 500 miligramos intravenoso cada 12 horas, más vancomicina. Damos una dosis de carga de 25 miligramos kilogramos y luego una de 15 miligramos kilogramo cada 12 horas. O linezolid de 600 miligramos intravenoso cada 12 horas, más oseltamivir en una dosis de 75 miligramos cada 12 horas. La alternativa es piperacilina tazobactam, en la misma dosis que había mencionado antes aquí en el grupo de pseudomonas aeruginosa, o la cefepima 2 gramos cada 8 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenosos cada 12 horas, más vancomicina o linezolid, más oseltamivir 75 gramos cada 12 horas. Entonces, dentro de las recomendaciones, como había mencionado antes, si se logra identificar el paciente, al patógeno, se hace una reducción de la intensidad de la terapia. Y aquí hay otras recomendaciones, pero la más importante que es como esa, en pacientes en los que se decide iniciar con vancomicina es aconsejable determinar los niveles plasmáticos de antibiótico para ajustar la dosis. Esto es más de fármaco. Aquí está el enfoque clínico que le vamos a dar al paciente. Entonces, el paciente con neumonía adquirida en la comunidad, utilizamos la escala CURP 65 o CRB 65, más saturación de oxígeno. ¿Cómo está esa saturación? Sí, se le quita la U de urea a la escala CURP 65. Entonces, si el paciente presenta imposibilidad de medicación oral, tiene falta de soporte familiar o de fusión pleural, lo hospitalizamos. Si no, le damos tratamiento ambulatorio. Si dentro de la escala está con una puntuación de 2 a 4, es decir, el grupo 2 a 3, igual lo hospitalizamos, utilizamos los criterios mayores de la ATS-ATSI, en el que recuerda que son 2 mayores y 9 menores, pero para hospitalizar o ingresar la UCI necesitamos uno mayor, uno solito mayor o 3 menores o los 9. Si no presenta
algunos de estos criterios, lo hospitalizamos en sala general de acuerdo con esta puntuación, y si presenta un criterio mayor o 3 menores, lo remitimos o enviamos a UCI. Dentro de la prevención, si el paciente presenta el factor de riesgo del tabaquismo, le decimos que deje totalmente el tabaco o el cigarrillo. Hay programas así como Alcohólicos Anónimos, también hay para el cigarrillo, para el cese del tabaco. Hay que recomendarle ejercicio y rehabilitación pulmonar, educar al paciente sobre la neumonía, decirle que tenga una buena higiene, vacunación anual contra la gripe todos los años. Recuerden que la gripe pues, constantemente está cambiando y pues no cubre contra todas las cepas que hay por ahí rondando. Vacunación contra neumococo, muy importante. Y no está contraindicado, antes es un consejo, una recomendación vacunar después de un episodio de neumonía. Ya ahorita hablaré sobre las vacunaciones. Entonces, aquí están los criterios para decirle al paciente que consulte de inmediatamente si presenta dificultad para respirar, empeoramiento de la tos, empeoramiento o aparición de escalofríos, fiebre persistente por más de 48 horas, intolerancia del tratamiento antibiótico o reacción alérgica a él. Entonces, existen dos vacunas disponibles en el mercado. Está la vacuna antineumocócica de polisacario. Esta es la PPSB23, que está desarrollada a partir de 23 serotipos, está aprobada por la FDA y tiene una eficacia del 60 al 70%. Y esta es la vacuna conjugada. Entonces, las indicaciones para la PPSB23 es en cualquier adulto entre los 19 y 64 años con tabaquismo activo, EPOC, asma, residente en hogares de ancianos o en hogares de cuidado crónico. Toda persona mayor de 65 años. Ojo, aquí sí vacunamos en una persona de 65 años. Con esta vacuna no le damos un refuerzo ni de esta ni de esta. Ya si le damos una vacuna de esta, ya ahí paramos en cuanto a vacunación. En pacientes menores de 65 años con enfermedades de base consideradas de riesgo para la neumonía adquirida en la comunidad, como diabetes mellitus, enfermedad coronaria, insomnio, todas las enfermedades concomitantes que había mencionado antes. Paciente en tratamiento inmunosupresor, con esteroides de forma prolongada o alteración del estado inmunitario que comprometan la función fagocítica, indicamos la vacunación. Y la revacunación a los 5 años, un único refuerzo en pacientes que hayan recibido la primera dosis antes de los 65 años, como había mencionado acá. Si ya tiene más de 65 años y vacunamos, no vamos a un refuerzo. En la vacuna conjugada, en cambio, es más eficiente. Contiene de 7 a 13 polisacáridos unidos a la proteína transportadora que induce inmunidad celular dependiente de células T. Y esta vacuna es inactiva y no contiene imesoral. Está indicado para pacientes adultos de 19 años o más que no hayan recibido previa vacunación de la conjugada de 13 valencias y que tengan las siguientes condiciones médicas: asplenia funcional o adquirida, inmunodeficiencias congénitas adquiridas, infección por VIH, falla renal crónica, síndrome nefrótico, hemoglobinopatías, leucemia, linfoma de Hodgkin, leioma múltiple, neoplasias, trasplante de órgano sólido, terapia inmunosupresora, implantes cocleares o fístula del líquido cefalorraquídeo, y en pacientes mayores de 50 años. ¿Qué es lo que recomienda la guía actualmente con esas dos vacunas? Comenzar con esta vacuna conjugada, si el paciente no se ha vacunado, comenzar con una vacunación conjugada y posteriormente a los 8 días, perdón, a las 8 semanas, si no estoy mal, dar una dosis de vacuna antineumocócica, la PPPSB23. Vacunación contra influenza es para todos los adultos, especialmente para mayores de 50 años, en personas con enfermedades de base consideradas de factores de riesgo para neumonía, como todas las que ya mencioné.
residentes en hogares de ancianos o en centros de atención crónica, personal de salud, nosotros obviamente, personas que han requerido atención médica regular o que han sido hospitalizadas en el último año por enfermedades concomitantes como o de base como diabetes mellitus, insuficiencia renal o inmunosupresión, embarazadas en el segundo y tercer trimestre, en el cual hay una reducción en la incidencia y prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad. Otras condiciones como infección por VIH, madres lactantes, viajeros al extranjero durante epidemias de gripe y revacunación anual debido a que cambian las cepas estacionarias. Y ya. Bueno, doctores, vamos a tratar de eso. Un comercial primero para los doctores, exceptuando la doctora que tiene la tuberculosis. Sus tutores le debieron decir a los que faltan el tema que si mañana antes de las 12 no me han enviado el material para revisarlo, desen por baja nota. Hoy Norberto es víctima de eso porque Norberto no me mandó el material para revisión y no puede aspirar a mala nota porque es que yo tengo que revisar el contenido de las cosas, porque aquí esto no se trata de un examen para ustedes a ver si pueden dictar una charla y cómo lo hacen, sino que ustedes están bajo tutoría asumiendo una charla que yo debo corregir y decirle esto me parece, esto no me parece. ¿Sí me explico? Y menos como ya ocurrió con un alumno que ni vayan a hacerlo ni intentarlo copiar o que le preste a alguien de los semestres anteriores, porque al que pille le va hondo. Y hondo, cuando le digo hondo, es hondo, porque se llama fraude. Ustedes no pueden acostumbrarse a ser fraudulentos, ni a falsificar, ni a copiar. Yo tengo cero tolerancia con la copia, con el fraude. ¿Sí me explico? Ustedes porque no tienen la dicha y el encanto de hacer exámenes con Jairo y conmigo. Pero tanto Jairo como yo en eso somos muy delicados y al que ya en exámenes hemos puesto ceros. ¿Sí me explico? Cero. Usted sabe que el cero no suma. El cero es lo peor que le pueden poner uno. Y al que le pillemos con fraude repetitivo o cosas de esas, hemos dicho, ni se imaginen en la vida el que quiera ser fraudulento y ojalá menos en la medicina, porque aunque no hagan el acto médico bien llevado, ya tienen para tener problemas. Ahora, exponerse a hacer cosas fraudulentas, ni lo digan. Y conozco un compañero mío de internado, fue fraudulento, o sea, falsificó, dio un falso certificado de una cosa que no de un paciente y ella salió en el tiempo, en la mitad del periódico, cuando lo acusaron y todo el mundo en todo Colombia lo vio. Entonces, es harto verse uno involucrado en procesos y más con connotación, ¿no? De acusaciones a médicos por fraudulentos, por hacer lo que no debe. ¿Sí me explico? Ojo con eso. Uno desde pequeño tiene que acostumbrarse a ser legal. El que es legal, el que hace las cosas bien, jamás le va a ir mal en la vida. Así como el que hace obras y es generoso, eso como que la vida se lo vuelve por otro lado. Bueno, no vinimos aquí a indicar la vida, sino rápidamente porque tengo juntas horas. Varias cosas para Norberto, y lo voy a usar, no lo vea Norberto como crítica a su cosa, sino para los demás con los temas y con las cosas. Mire, hablando de forma, voy a empezar no por el fondo, sino por la forma. En la construcción de las diapositivas, mire, veo que a veces presentan cuadros con mucha letra. Entonces, cuando sean cuadros con mucho material, pártanlos. O sea, si se parten en 2, se parten en 3, ¿sí me explico? Y si a veces es un cuadro de esos inmensos, hasta en 4, y lo presentan así, porque es que cuando están ustedes ante un auditorio, eso no lo ven. Y los doctores que están ahí con celulares, menos lo van a ver porque la letra es muy pequeña, ¿sí me explico? Y no van a permitir ver las cosas bien. Entonces, por favor, esa es una corrección. Veo en la charla de Norberto varias cosas que no me parecieron, como el uso del tiempo. Acuérdense que las charlas, normalmente lo estoy formando para charlas en general, a uno le dan en las charlas de cualquier evento, de cualquier cosa, 20, máximo 30 minutos, 20, 30 minutos. ¿Sí me explico? O sea, uno hace el ejercicio en ese tiempo. Entonces tiene que exponer un tema en eso. Ahora, obviamente hay temas de temas. Exponer en 20, 30 minutos, por ejemplo, EPID, me quito el sombrero, pero hay que hacerlo.
el ejercicio hay que hacerlo. En las diapositivas, cuando construyan las diapositivas, máximo 7 renglones, 7 tópicos, y eviten lo que se vio en algunas diapositivas de Norberto, que copiaba todo al pie de la letra. Así me explico, mucha letra y letra y letra y letra y letra. Entonces eso aburre al que está viendo. Es cansón, es harto para el que ve. Idealmente uno expone la idea y uno, como ya leyó el tema, porque uno no viene aquí a leer las cosas a última hora, ¿sí me explico? Habla sobre el tema, ¿sí me explico? La conferencia le va a servir probablemente guía si usted ha leído. Entonces, 7 tópicos, 7 puntos, 7 renglones, no hacerlo eso. Y, ¿cómo le digo yo? Las figuras, uno puede usar recursos de memoria y veo que en la conferencia de Norberto no uso animación. La animación permite, por ejemplo, hacer un truquito que es en una diapositiva usted mete 3 ideas. ¿Por qué? Porque mete uno y con la animación después viene la otra y después viene la otra, ¿sí? Entonces, en una diapositiva mete 3 cosas. Entonces, usted sí tiene más campo, porque si usted cuenta de hablar por lo menos medio minuto o un minuto por diapositiva, ¿no? En media hora, pero si le mete de a 2 o de a 3, dado el caso de la charla, ya tiene casi 60 diapositivas. Entonces, hay que ser recursivo en esa parte. Eso es de forma. Ya hablando del tema, creo que a Norberto se le escapó lo siguiente. Vamos a hablar primero de los puntajes de predicción. Le entendí a Norberto una cosa que creo corregir, que el PCI y FINE son diferentes. No. PCI quiere decir índice de severidad de neumonía, a traducirlo en español. En inglés es PCI, ¿no? I de index. P de neumonía y S es severity o severidad. Entonces, el PCI o índice de FINE son los mismos, son iguales. FINE lo sacó en New England Journal en el 97. Me acuerdo que lo traje aquí como gran novedad cuando nosotros teníamos aquí charlas maestrales en el departamento, lo traje cuando salió en el New England Journal como novedoso. Tengo mi opinión, ahora se lo voy a dar qué pasa. Bueno, los puntajes de predicción fueron hechos para que no necesariamente un experto, o sea, un infectólogo, un neumólogo, de pronto un médico internista, pues como tenían algunos estudios muy profundos, pues pudieran hacer el abordaje del paciente, tenían el conocimiento. Entonces los índices de cálculo de predicción se hicieron, o las escalas de predicción se hicieron para que cualquier persona, sea un médico interno, sea un médico general y no haya ido a hacer posgrados, pueda abordar bien el paciente de la neumonía. Ese fue el propósito de los puntajes de predicción. Hay muchos. Ahora les voy a mostrar unas cosas para que vean tanto y más que hay. El CRB, con respecto al CRB, es el británico, el inglés, lo hicieron los ingleses. Si ustedes leen la guía de neumonía última de los ingleses, que manejan diferente la neumonía, ahora vamos a decir por qué tratamiento. El CRB, el CRB lo ponen ellos en las guías. Con respecto al CRB, hay unos ajustes que hicieron después porque apareció el CRB original. Hicieron el ajuste del CRB 65 que está en nuestras guías del 2013 y hay uno del CRB 75. Todas esas puntajes de predicción fueron inicialmente hechos para evaluar o predecir, para predecir la mortalidad a 30 días. Y resulta que no hace mucho los españoles ajustaron el CRB a 75, le pusieron 75 años y el área bajo la curva mejoró de 0.68 a 0.73. Ahora nosotros, eso fue en Europa, escogieron el CURB primero inicialmente y después el CURB 65 que está en sus guías. Lo que dice la guía en el cuadro de Norberto, van a ver que puede usar alternativamente. Sin embargo, yo les recomiendo el CURB, aunque la diferencia no es mayor. ¿Qué pasó? Los americanos y los gringos, Fine es un profesor americano, entonces son fanáticos, o en las universidades les preguntan mucho el PSI o el índice de Fine. Yo tengo este aporte para ustedes. No lo usamos mucho, se los enseñamos al alumno y lo deben aprender, porque de pronto algunos de ustedes se van a ejercer más adelante o hacen estudios y se van para Europa o se van para Australia o se van para la Conchinchina. Entonces tienen que sabérselo, pero tienen un problema. Como ustedes vieron, son muchos tópicos, una cantidad de valores extenso, ¿sí me explico? Y tienen un problema. Para su buena evaluación necesitan gases arteriales que no están en Colombia en todos lados
y radiografía de tórax. Ustedes van a salir a rural y a duras penas van a ver que todos van a trabajar con las uñas y en muchos lados no van a tener ni siquiera una radiografía de tórax y menos gases arteriales. Claro que los que están, digamos, en Bogotá, en un hospital de referencia, o los que están en capitales del país, no van a tener problema, pero entonces ahí está el detalle. Sí, en cambio, el CURP es muy simple, es muy sencillo, y el CURP, como lo dijo, la mayoría de gente piensa que son 3 grupos, no, son 5 grupos, pero lo que pasa es que el grupo 3 al grupo simple, la conducta es la misma y tienen que irse para uso, ¿correcto? Pero sí se hicieron para la mortalidad y Norberto la presentó ahí. Pero quería también hablarle antes de, bueno, esa era una parte, quería mostrarle estas cosas, me permiten un momentico, y quería mostrarle esto acá rápidamente. Espérense a ver un momentico. Un momentico. Un momentico a ver si podemos hacer lo que pienso hacer. Un momentico, vamos a ver si puedo hacer lo que puedo hacer, sí. Bueno, vamos a hablar lo siguiente. ¿Me están oyendo? Bien, ¿no? ¿Cierto, doctores? Bueno, sí, doctor. Sí, señor. Recalcar algunas cosas que dijo Norberto, pero rápidamente para poder irme a junta, que ya estoy retrasado. Si ustedes ven esta gráfica, están viendo esta gráfica, ya se la voy a ampliar más. Esta gráfica, bueno, ya la van a ver. Están viendo es en la revisión del 2013 de nosotros, y aquí en el recuadro, si me explico, ustedes pueden usar estas tácticas que van a ver aquí, importante para trucos para las diapositivas también. Entonces encierran lo importante y así con eso, todo este sartal de cosas no las lee uno el ojo. Aquí para resaltar que desde que el doctor Lázaro Vélez de Medellín hizo un estudio de la incidencia y la patología en el Valle de Aburrá, en Medellín, en el Valle de Aburrá, entonces encontró que en Colombia nunca se había tipificado bien lo que se llaman las atípicas, y encontró que el grupo de las clamidófilas, entre la neumonía y el grupo de las coxiela, y lo mismo una que se creía que no había en Colombia, que sí existe nativamente, porque antes se pensaba que eran pacientes que tenían que ir a España, donde había mucha legionelosis, a Estados Unidos, donde inició el problema. Entonces en Colombia tenemos hoy en día que pensar más, ¿sí?, en la clamidófila, en la coxiela y en la legionela. Como están viendo en esta flecha, la Moraxella catarrhalis es importante, y también en gente A el Haemophilus influenza. Esto es muy importante. Vamos a hablar de una parte de atrás, pero lo vamos ahora a hablar que si se siguen los lineamientos, que ya hay muchos estudios hechos en Estados Unidos, en Europa, en médicos especialistas, no solo en muchas áreas, no solo en neumología, en infectología, y se sabe que la adherencia a los tratamientos es solo del 40%. Entonces, cuando se adhieren a las pautas de los tratamientos, a la guía, no como calzón de fuerza, ¿qué se ha visto? Se disminuye la mortalidad, se disminuyen las complicaciones, el tiempo requerido para alcanzar la estabilidad clínica se disminuye, la duración del tratamiento parenteral se disminuye, y los días de estancia se disminuyen, lo mismo la disminución de los recursos. Aquí está, esto salió en Drugs por Fedman, entonces eso ya está claro. Aquí todo esto ya lo vimos, no lo vamos a repasar. Aquí vamos a hablar lo de la radiografía. En este estudio que hubo en Colombia, que Norberto no lo presentó, pero lo hago complementariamente, en una N pequeña, 48, la mayoría tenían un compromiso lobar,
en el 62.5, múltiples lóbulos, que es un índice de severidad y de complicación 37.5, porque ojo a eso, los que tengan múltiples lóbulos de derrame pleural es un predictor de un curso no muy bueno y pueden complicarse. Derrame en el 33.7, y aquí están todas las complicaciones que las vamos a leer porque creo que no sé si las tocó bien eso. Entonces, los trastornos de conciencia, las alteraciones, la falla renal, que sí la nombró él, el CRA, como estamos viendo ahora con el COVID, la disfunción sí la tocó él, ¿sí? Aquí están los porcentajes, la 6 de coagulación diseminada, creo que la tocó, pero el empiema no hizo énfasis en el empiema, eso le faltó eso. Mire lo que yo estoy diciendo, Infectio, revista de nosotros de 2006, la gente que se le pidió en Colombia que dijeran si seguían por lo menos las guías eran del 2007, las antiguas del 2007, las de la Sociedad Americana del Tórax, solo el 37.5 la seguía. Eso ya estaba bien. Esto es lo que le quiero mostrar con las áreas del bajo la curva y el siguiente tema a tratar. Aquí están las referencias de 3 revistas muy importantes hasta el 2012. Y entonces ustedes están viendo lo importante del área bajo la curva. En este eje, la sensibilidad, en este otro eje, la especificidad, y aquí están viendo el CURP 65 es esta línea que estoy mostrando acá. ¿Correcto? Y está el PSI, el PSI es esta línea que están viendo acá, ¿sí? En este momento tenemos acá el CURP, acá, el área bajo la curva, está un índice que se llama SMRTCO, ¿sí? Que es esta punteada, y está el SmartCop y los respectivos AUC. Entonces usted dice, si comparamos el CURP con el PSI, la diferencia no es mayor, de 0.69 a 0.67, pero hay numerosos estudios. Aquí tomamos otro estudio donde cogen PSI en línea continua, CRB 65 en esta línea punteada, intercalada, y CURP 65, la línea gris. Como ustedes están viendo, y aquí están las referencias, es muy poca la referencia. Y entonces uno dice, si este es más sencillo que este, ¿por qué usamos este? Entonces, lo que sí se ha notado es el poder discriminatorio de ingreso-uso. Dice una revisión en el 2013 en una revista portuguesa, donde tomaron PSI, SCAP, que es otro índice para evaluar mejor si ese paciente verdaderamente UCI, porque una crítica acá muy clásica es que de pronto al CURP y al PSI se le pueden escapar, que ahora vamos a hacer al final una connotación, algunos pacientes que pueden ser clasificados inicialmente con esos índices de baja severidad y de pronto sí se agravan y pueden ir para eso. No son perfectos como los seres humanos. Entonces está el SCAP y el SmartCop. Y en este vieron que el SmartCop fue el que mejor puntaje le dio. Eso es para precisar ahí, perdonen el portugués. Esto también es un artículo que salió ahí sustentando eso. Pero bueno, esta es una cosa muy interesante. Se hizo en concordancia de las escalas pronósticas para neumonía aguda de la comunidad de Vico en Santa Fe, Argentina. Y las curvas, bajo la curva, la UC de FINE fue 0.55 medido en Argentina versus 0.74 el CURP. Mire la diferencia. Y acá, y la insuficiencia respiratoria de la UC del puntaje de FINE fue 0.58 contra 0.54 el CURP. La P es de 0.04. Entonces aquí también se vio lo siguiente, que lo que estaba comentando, que tanto el CURP como el PSI tienen desventajas para lograr el ingreso, son malos predictores a la UCI. Eso probablemente es cierto. Sin embargo, hay otros índices para que vean. El SCAP, que ya lo mencionamos, español, está el índice que recomiendan estas guías, que es el de la ATS ISA del 2007 de Mandel y colaboradores. Está el SmartCop, que ya lo fue producido por Charles y colaboradores, y está otro que es el CA Piro de Relo, y está uno de los japoneses, que es el ADROP del 2006 de la Sociedad Respiratoria Japonesa. Entonces, ya dijimos que es el problema de la PSI, que es complejo y es muy engorroso. ¿Qué hay que hacer? La recomendación, dijimos, de manera práctica, pues apliquen el CURP 65, el CRB, que es lo de la guía. Y si en estos casos, ve usted, el caso es grave, uno aplica una segunda escala. Entonces, según las guías, aplica el criterio de la ATS modificados, y eso tiene una evidencia 2B. Bueno, aquí estamos hablando lo que dijimos, que las escalas de gravedad
fueron hechas para predecir muerte, mortalidad. Entonces ustedes están viendo que para una escala 2, aquí estuvo el porcentaje de muerte del 6.8. Para la escala 3 de CUR ya sube el 14% a 30 días, que es el grupo 3, neumonía grave. Y el 4 al 5 tienen el 27.8, por eso ese 30% casi hay que irlos a... Aquí estamos repasando lo que ya habló él, no lo vamos a volver a hablar, y el algoritmo. De aquí más adelante, entonces, esto lo hizo Anthony Torres en el 2013 en esta revista Medicina Clínica de Barcelona, y le metió lo que a ustedes no les gusta estudiar, que es la estadística y todo lo que le enseñó Jairo, la calidad de la evidencia por el sistema GRADE para las escalas pronósticas, y vio que al calcular el CUT 65 en urgencias, tiene un grado de recomendación, una recomendación consistente con una calidad de evidencia moderada. ¿Sí me explico? Se puede aplicar a la mayoría de pacientes. Esto es muy importante. Y después, en el mismo le aplicó GRADE para utilizar las escalas ICSA, ATS modificada, SCAP o SMART-COP, para recomendar como un segundo test para saber bien si el paciente necesita UCI, y dice que la grado de recomendación, GRADE, ¿no?, es consistente, es de calidad de evidencia moderada y se puede aplicar a la mayoría de los pacientes. Entonces, con eso creo que queda claro. Entonces, hay que iniciar tempranamente los antibióticos para reducir la morbilidad, las complicaciones y la mortalidad. Debe hacerse antes de las 4 o 6 horas para ustedes. Sí, cuando están en choque séptico, hay que iniciarse en la primera hora. Uno ve, él lo tocó, y en aquellos con sepsis grave sin choque séptico es una evidencia 1E. Y no esperar los resultados porque para retrasar el uso de antibióticos, porque usted puede poner el antibiótico y lo manda a hacer la radiografía, o si le toca mandarlo a un sitio, porque es el pueblo al lado que es la radiografía, usen esta estrategia. La selección apropiada del antibiótico es muy importante, ¿sí me explico? Y lo más importante es que si usted pone un esquema empírico ancho, amplio, después lo reduce a las 72 horas y eso se llama escalación. Recordar eso. Recordar que cuando ya se logra la estabilidad clínica, cambiar el tratamiento a la vía oral, que el uso adecuado de antibióticos es muy importante en la elección con base en la gravedad, las enfermedades comunitarias, o sea, hacer historia clínica, lo que no les gusta a ustedes, la semiología, evitar el uso empírico de quinolonas y antibióticos de alto espectro, que sí lo mencionó él, para evitar la aparición de resistencia. Esto está cuestionado, el uso de antivirales, y ahora vamos a hablar por qué cuestionado, vamos a hablar, ¿sí me explico? Y si se usa vacomedicina, en algunos casos es importante determinar niveles plasmáticos, eso es importante. También es muy importante en el uso de antibióticos escoger bien la epidemiología local y regional, los factores de riesgo, las enfermedades y el perfil de sensibilidad local. Es una evidencia 3A. No es lo mismo los antibióticos en la UCI que afuera, no es lo mismo la Duarte que el hospital, no es lo mismo que la Clínica Norte. Terapia individualizada, recordarles a ustedes que el tratamiento son 5 a 7 días, y cuando hay presencia de muchas enfermedades concomitantes, bacteremia muy grave o estos gérmenes como la Mycoplasma pneumoniae, la legionela y la Clamidiophila pneumoniae, la terapia puede ser de 10 y en algunos casos hasta 14 días. Y cuando hay Staphylococcus aureus debe extenderse, y más casos complicados, hasta 14 días, y en la presencia de complicaciones. Otra cosa que no lo normal es que algunas neumonías necrotizantes terminan en abscesos, ¿correcto? Bueno, de aquí es muy importante. Esto es lo mismo en una gráfica. Es importante la edad del paciente, la comorbilidad, las características, la gravedad de la enfermedad en esta parte, y en esta parte las situaciones demográficas y epidemiológicas de cada parte. O sea, no es lo mismo Cúcuta que Bogotá. ¿Qué más? Eso. Hay una cosa muy interesante, que a pesar de los antibióticos, la mortalidad sobre NAC ha seguido constante sobre el tiempo. Miren el 52 al 62, 12. Después le hicieron aquí en el 95 al 97, 12, y otro estudio en el 2001. No todos son los antibióticos. ¿Sí me explico? Entonces hay un estudio en el 2013 de los chilenos, donde le hicieron en el área bajo la curva a qué factor era importante en pacientes inmunocompetentes con eso, y encontraron que la curva ROC pesaba mucho la edad, el CURB y la estancia en el hospital, los tiempos de estancia. En el 2013, esto es un sistema de vigilancia continua que tienen de antibióticos, y ¿qué se vio?
que cuando empezamos a usar indiscriminadamente la piperacilina tazobactam, al correr de los años, del 2007 al 2012, se aumentó la resistencia de la piperacilina al tazobactam. ¿Sí me explico? Y el Streptococcus pneumoniae bajó la resistencia en Europa a la resistencia a la penicilina y a otros antibióticos. Lo mismo, entonces, hay varias cosas que no habló Norberto. En el 2013, en esta publicación, salió el uso de la copeptina, que fue escrita, mire, viejo, esto aquí no hay nada novedoso, en 1972. La copeptina se produce aquí en la hipófisis y es un marcador que ha sido estudiado como predictor de mortalidad a largo plazo. Ese es el artículo en los mexicanos. Aquí es donde se produce la copeptina. Y en este momento se necesitan todavía más estudios independientes y con suficiente potencia estadística y un buen diseño para ver la utilidad de este marcador. Mientras vemos esas imágenes, ya antes de eso hablar otra cosa, que bueno, Norberto dijo que los puntajes eran recientes, ¿no? Los puntajes son muy viejos, las clasificaciones predictivas, y ahí están viendo todo lo que le he mostrado de la droga, hay muchísimas, y hay hasta unos latinos, y es importante. En diagnóstico, otra cosa, otro comercial ya para acabar, que me van a matar, el 40, hoy en día, hasta hace poco, en el 40% de la neumonía no se sabe la etiología, pero eso va a cambiar a futuro porque hoy estamos introduciendo más la PCR-RT en tiempos de la reacción de cadena de la polimerasa, que aquí en este hospital la hacemos desde hace, creo ya vamos para 3 años, el panel respiratorio para neumonía. Pero usted llega aquí, no estoy hablando del expert ni el GenExpert que va a hablar mañana la doctora que tiene que hablar, sino para neumonía. Entonces aquí uno hace una orden, dice panel respiratorio o panel para neumonía y le hacen las bacterias, entonces eso ayuda mucho, se llama Finlaride. Entonces uno pide panel respiratorio Finlaride y se lo hace, entonces le ayuda muchísimo. Estamos en el COVID que vamos a hablar y hay otra cosa que va a cambiar, que vamos a poder detectar más la etiología con los antígenos en orina, que nos mostró él, sobre todo la detección antigénica para legionela y otras cosas que se las está haciendo por ahora en Bogotá. Pero quiero aquí un momentico, antes de acabar, mostrarles una cosa que me parece interesante, que ustedes la vean. ¿Sí me explico? Un momentico a ver si la podemos enfocar, encasillar acá. Discúlpenme un momentico, voy a cerrar y les voy a mostrar ya por último las otras cosas que quiero mostrarles. No, esto un momentico. Sí, espérense, ya estas dos cosas voy a mostrar. Un momentico, doctores. Volvemos a ustedes, ¿me permiten? Bueno, espérense a ver. Espérense, me parece que me toca volver a ver si lo invoco por acá. Sí. Entonces vamos a mirar que esta parte, bueno, esto es muy interesante. Están viendo esta gráfica. Esta es una revisión que salió en el 2018 del colegio, el colegio de Australia y Asia de médicos de urgencia y la sociedad de emergencias de allá. Se llama una revisión sobre los scores o los puntajes de seguridad de la neumonía. Y mire lo interesante para que ustedes vean esto aquí, el primer es para el ingreso a UCI, o sea, poder detectar las neumonías severas, los puntajes de predicción. Entonces, ustedes están viendo en verde el SmartCop, en triángulo naranja el curso 80, que es otro predictor, el IXA 80 que es el que estamos usando ahí, que lo tienen en rojo, en cuadrito rojo, y en triángulo verde el CORP, que es otro, ya no es CRB, sino el CORP, también ya hay otro, para que usted, el CUR 65, que está en el diamante rojo, está el PCI, que es el cuadrado azul, correcto, y bueno, entonces miren lo que, si lo están viendo este cuadro, aquí hacia abajo la especificidad, la sensibilidad, y están viendo el área bajo la curva de todos esos marcadores. Obviamente, los más precisos para
la neumonía de la gravedad severa indiscutiblemente es el SMART-CoV, ¿sí me explico? Y en los otros, mire cómo están los otros índices para la severidad de la neumonía en general. Entonces uno puede decir que tampoco es que la cosa sea, y esto es para mortalidad. Este cuadro de abajo, el B, es para la mortalidad, para detectar mortalidad. Y fíjense que para detectar la mortalidad hay un hallazgo interesante, casi todos se solapan, están muy cercanos, ¿no? No están exactamente iguales. Entonces eso me dice que los puntajes en realidad a uno sí le sirven para predecir la mortalidad. Bueno, y ahora para finalizar, ¿están viendo o no están viendo, doctores? Sí, estamos viendo. Bueno, entonces, esto es lo que digo yo. Si ustedes van a presentar una diapositiva como esta, ustedes la parten aquí por donde está la flecha y dejan cada uno un cuadro agrandado, porque presentar todo esto es tedioso. Yo se lo presento porque no tengo la neumonía, pero quiero hablarle de varias cosas de los antibióticos ya para finalizar. Entonces, esta es de la revisión que salió, una de las que creo que le di a él, pero no la citó, ni la tomó, ni habló de esto, que tampoco habló, y es la que salió, ya le digo la referencia. Entonces aquí tenemos causas comunes de neumonía quirea, mecanismos conocidos de resistencia bacteriana y qué antibióticos tienen un papel y la referencia. Entonces aquí tenemos para el estreptococo neumonía, que es uno de los más comunes, aquí están las mutaciones, mire, la P, P1A, la 2B, la 2X, los genes para esta vía de síntesis de las proteínas, estos genes, el MEL, el MEGA2 para lo que gusta la genética, punto 4A, el RB, el gen, esta mutación en el RNA y a otras, porque esta es la que da a la penicilina y bacterolactámicos, esta es la que da a la segunda a los macrólidos y la tercera la resistencia a las tetraciclinas y las fluoroquinolonas, a las fluoroquinolonas, las mutaciones del QRDR en la región y en la parte C de la DNA girasa, ¿sí? Estos genes que codifican la general. En general el estreptococo neumonía pues aún sirven las penicilinas que no seguimos, pero que cuando hay resistencia entonces tenemos que emplear antibióticos como la fluoroquinolonas y en algunos casos, no necesariamente el inesolid, tenemos ya en últimos niveles la tigeciclina que no nos nombró Norberto y el ceftaroline. Ahí está la referencia. Y para hemógeno influenza, aquí está también todos los mecanismos de resistencia por beta-lactamasa, la TEM1, la ROB1, para la ampicilina, todas estas mutaciones de la BLNARE, las sustituciones en el PBTP3, las mutaciones de estos que codifican todos estos genes, y así sucesivamente, y para resistencia a macrólidos, el RB, y aquí esta sustitución en este RNA y la resistencia para hemófilo influenza de la quinolona, de las mutaciones. Eso hubiera sido interesante que él hubiera puesto para recordarles a ustedes que aunque hay bastante sensibilidad, puede enfrentarse en algunos casos particulares con resistencia y más se ha tomado antibiótico. Entonces, pues uno en estos casos puede usar un beta-lactámico, como lo dijo Norberto, con amoxicilina, con clavulanato, o en un caso podría requerir ya cefalosporinas de tercera generación o fluoroquinolonas como la levofloxacina. Ya le doy la referencia de esto porque los que quieran, no sé si lo puso la referencia, ya voy a hablar un poquito de eso. Entonces, es una revisión de neumonía, de resistencia de neumonía adquirida en la comunidad del doctor Ho y otra doctora que salió en la revista de enfermedades infecciosas clínicas, las clínicas de Norteamérica de enfermedades infecciosas en el 2019, ahí está el numeral. Y para acabar, decirles que deben poner todo lo que yo les diré a ustedes, porque las cosas no es lo que ustedes quieran poner. ¿Y por qué deben poner lo que les diré yo? Porque aquí hay gente que puede decir, Norberto me metió flotas. ¿Sí me explico? Norberto no me dijo la verdad. No es que la tenga contra Norberto, es que cualquiera puede interpretar, todos interpretamos la vida a nuestra manera. Entonces, usted dice, no, yo voy a leer a ver si él me dijo la verdad. O como decir si el doctor, lo que me dijo el doctor Berbesí es cierto. ¿Qué tal que el doctor Berbesí sea un cañero, como dicen en Antioquia, y me esté diciendo que esa revista estaba eso y resulta que está en otra revista, o lo interpretó mal? Entonces, ojo para los que presentan, todos los que vayan a presentar durante este semestre, ponen la bibliografía de dónde sacaron las clases, porque si no,
puede quedar usted que usted se la inventó. ¿Entendimos? Esa es una noción de respeto con el público. El público son ustedes y tienen derecho a respetarlos. Si yo voy a una conferencia de un señor, o yo que la dicto, yo pongo, mire, mi conferencia fue basada en estos 5 artículos principales y uno los anotaba. Cuando yo iba como ustedes a las charlas, que no me daban en la universidad sino de otros, yo cogía, iba anotando y después leía y ampliaba el conocimiento. ¿Entendimos por qué la importancia de la bibliografía? Entonces, el que no me presente bibliografía, también la lleva. Entonces, es que es de respeto por la gente, para que ustedes sepan cómo se presentan las cosas. Yo creo que hasta aquí hemos contribuido con las cosas. Faltó otra cosa de hablar y ya acabó. Mire, le faltó también a Norberto la falta del papel en la ecografía. La ecografía torácica no es para el derrame hoy en día. Hoy en día con los equipos de 4ª y 5ª generación, un radiólogo bien entrenado, bueno, serio, le dice, uy doctor, y mire, tiene neumonía, y dice, vemos la neumonía con la ecografía. No necesitamos el TAC. ¿Sí me explico? Entonces, ese es otro papel. La ecografía está ganando mucho, no en las complicaciones, en la presencia de una neumonía que haya hecho un neumotórax, ni en el derrame pleural, o para saber si es un derrame pleural loculado o no loculado, que es muy importante la ecografía ahí, sino en la neumonía, en la detección de la neumonía. No le sirve para saber qué es. Acordarse que un paciente con la PCR, ese reactante de la fase aguda elevada, se asocia a cursos no normales o a complicaciones. Y el papel de la procalcitonina, que sí lo nombró Norberto, le faltó decir que se usa para un inicio antibiótico precoz, porque permite diferenciar en que uno puede tener un proceso viral que no necesita, porque los virales no necesitan antibiótico, y me muero de la pena. Hoy en día hay gente con SARS-CoV asintomáticos o con SARS-CoV leves, y van y médicos le prescriben antibióticos, acitromicina, les prescriben ciprofloxacina, de por Dios, ¿sí? ¿Qué es esa barbaridad? Cuando hace tiempo sabemos que entre más usemos antibióticos en cosas virales generamos más resistencia a tiempo. Y ustedes no tienen que leer ahora con el SARS-CoV. Entonces, la procalcitonina permite iniciar un antibiótico y eso. Ya dijimos de no retardar eso. Y hasta ahí acabamos. Bueno, doctores, creo que debería recibirle preguntas, pero no sé si me alargue mucho con las preguntas. ¿Habrá preguntas o lo dejamos así, suficiente información? ¿Activen los micrófonos o no? Rosana, activen los micrófonos. ¿Alguna pregunta? Entonces, para finalizar, doctores, les pido concreción. Concreción es el don de ser concretos. No me pongan esas diapositivas tan pesadas, con tantas cosas. Usen la animación. Si vieron el cuadro que les mostré yo, un cuadro para resaltar lo importante, entonces ustedes no se demoran en el cuadro y no, mire, lo que está rodeado ahí con el círculo rojo es lo importante, como les dije yo ahí cuando les dije los gérmenes atípicos, ¿sí me explico? Que están ganando mucha importancia, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, hay que saber utilizar los recursos y tienen que volverse ustedes prácticos, ¿correcto? ¿Listo? Buen día, si no hay más. Y quédense rápidamente Norberto, Rosana y Rosana y Diego. Chao, doctores. Ciérrame los otros doctores. Gracias, doctor.